Para comenzar, responderemos a ¿cuál es la función del sistema nervioso? Se encarga de establecer una relación entre las personas y el lugar en el que se encuentran, así como presidir y regular el mecanismo regular de los sistemas que lo integran. Para estos sistemas se encuentran los sistemas voluntarios, denominados SNC, y los involuntarios, llamados SNP, y de la vida de la relación, porque es la que le permite al individuo su relación con el ambiente, y ésta la realiza mediante la locomoción, la fonación y los sentidos. ¿Cuáles son las células del sistema nervioso? La neurona. La unidad básica de comunicación en el sistema nervioso es la célula nerviosa. Cada célula nerviosa está conformada por el cuerpo celular que comprende el núcleo, una fibra de ramificación principal, que es el axón, y numerosas fibras de ramificación más pequeñas, que son las dendritas. Neuroglías. La neuroglía, a la que también puede que oiga referirse como células gliales, célula glial. Son varios tipos de célula cuya función principal es proporcionar soporte a las neuronas, las células del tejido nervioso. Cualquiera de las células que mantiene a las neuronas en su lugar y las ayuda a funcionar como deben. Células de Schwann. Constituye la glía del SNP, además de ser el soporte estructural para los axones en dicho sistema. Tiene la función de producir la mielina, un organelo de gran importancia en los procesos de neuroconducción. Estas células parecen ser únicas en su capacidad para estimular el crecimiento y la regeneración del nervio periférico. ¿Qué es la mielina y cuál es su importancia en el sistema nervioso? La mielina es una sustancia que forma una capa o vaina alrededor de los nervios y que está compuesta por proteína y sustancias grasas. La vaina de mielina permite que el eléctrico se transmita de forma rápida y eficaz entre neuronas y por tanto que la información nos llegue en tiempo y forma. Cuando esta sustancia se daña, sufrimos enfermedades como la esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que ataca la mielina y provoca fallos en la comunicación entre neuronas, provocando trastornos visuales, debilidad en las extremidades, pérdida de fuerza, trastornos de equilibrio, así como dificultad para hablar y tener un buen rendimiento cognitivo. La depresión y los problemas emocionales también se encuentran presentes en las personas que sufren esclerosis múltiple. Estas vainas de mielina tienen una función muy importante en nuestro sistema nervioso, permitir la transmisión de impulsos nerviosos de manera rápida y eficiente entre las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. Las partes de una neurona. El cuerpo neuronal, o soma, es aquella parte en la que se dan todos los procesos metabólicos de la neurona. Es la región más ancha, con una morfología ovalada, donde se localiza el núcleo de la neurona y el citoplasma. Se encuentra todo el material genético de la neurona y es donde se sintetizan las moléculas que permiten la supervivencia de la célula y de aquellas que garantizan que se transmitan las señales eléctricas. Tenemos también lo que es el núcleo, que es la parte más importante de la neurona. Este se localiza en el interior del soma y está delimitado con el resto del citoplasma. En su interior se encuentra todo el material genético de la neurona, correspondiente al ADN. Este controla la expresión del material genético y además es la base central de la neurona, donde se regulan todos los procesos. El siguiente es el axón, que es un tubo que se origina en el soma de la neurona, en el extremo contrario a las dendritas, que tiene la función de conducir la señal eléctrica hasta los botones sinápticos. En esos botones se liberan los neurotransmisores para informar a la siguiente neurona. Después están las dendritas, que son prolongaciones que surgen del soma y configuran una especie de ramas, que cubren el centro neuronal. De esta forma, se encargan de captar los neurotransmisores producidos por la neurona más cercana, así como de enviar la información química al cuerpo de la neurona, que se hace que éste se active electrónicamente. Otra de las partes más importantes de la neurona es la mielina, que es la vaina de mielina que recubre o rodea al axón de la neurona. La mielina consiste en una sustancia compuesta por proteínas y grasas, que permite la transmisión de la señal eléctrica a lo largo de toda la neurona, y que ésta se propague a una velocidad adecuada, realmente bastante rápida. También están los nódulos de Ranvier, que son regiones del axón que no están rodeadas de mielina, pero que son muy pequeñas, y que exponen a la neurona al espacio extracelular. A través de estos nódulos entran electrolitos de sodio y potasio, lo que permite esta conductividad saltatoria. Son imprescindibles para que la señal eléctrica viaje adecuadamente a través de la mielina. Están los botones sinápticos, los cuales se tratan de ramificaciones localizadas en la parte terminal del axón. Son parecidos a las dendritas, pero su función es liberar al medio externo los neurotransmisores. Una vez el impulso eléctrico se transmite por todo el axón, esos neurotransmisores, si todo va bien, serán captados por las dendritas de la siguiente neurona del circuito o red neuronal.
Finalmente está el cono axónico, que es la región del cuerpo de la neurona que se estrecha para originar el axón. Se trata de una zona muy enriquecida en canales y transportadores que requieren energía en forma de ATP para funcionar. Existen 3 tipos de neuronas: las sensitivas o aferentes, las motoras o eferentes y las interneuronas o conectoras. Las primeras tienen las dendritas conectadas a un órgano receptor y el axón a otra célula nerviosa. Tienen conductos que dirigen los impulsos desde los receptores hasta el centro nervioso y se encuentran en los ganglios raquídeos o craneales. Las eferentes transmiten los impulsos desde el centro nervioso hasta los órganos de conducción centrífuga. Tienen sus dendritas conectadas a otras células nerviosas y su axón a un órgano receptor. Se encuentra dentro de los órganos del sistema nervioso central y del sistema nervioso autónomo. Y por último están las interneuronas, que unen a una neurona sensitiva con una motora. Sus axones y dendritas se proyectan en una única región cerebral, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de células del sistema nervioso, que suelen tener proyecciones axonales en regiones más distantes. Estructura de la célula de Schwann. Las células de Schwann realizan en el sistema nervioso periférico las mismas funciones que otro tipo de células gliales en el sistema nervioso central. Una de las principales tareas de este tipo de células es actuar como soporte y guía en los procesos de regeneración del sistema nervioso periférico tras una lesión o daño axonal. Los axones nerviosos de pequeño diámetro están embutidos en las células de Schwann, que en este caso son amielínicas, que no contienen mielina, y pueden alojarse en varios axones. Aportan un soporte físico a las fibras y las aíslan eléctricamente. Los axones de mayor calibre son envueltos por las células de Schwann mielínicas, es decir, que sí poseen mielina. A lo largo de los axones, en su envoltura mielínica, se producen bandas circulares sin mielina, lo cual parece coincidir con el límite entre las células de Schwann. Estas bandas sin mielina se llaman nodos de Rambier. La mielina se compone en capas concéntricas de la membrana citoplasmática de las células de Schwann que rodean de manera espiral al axón de la neurona. Tipos de células gliales. Oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son estructuras del sistema nervioso central que envuelven algunos axones neuronales para formar una capa aislante conocida como vaina de mielina. Este es un aislante electrónico de los axones y da una mejor conducción de los impulsos nerviosos. Sus funciones son proteger los axones no mielinizados y formar la vaina de mielina del sistema nervioso central. Microglia. Son células muy pequeñas del sistema nervioso central que eliminan los desechos celulares y protegen contra microorganismos. Estas ayudan a reducir la inflamación mediante la liberación de citoquinas antiinflamatorias. En sus funciones está que cuando se produce una lesión en el tejido nervioso, estas células absorben los restos celulares, fragmentos de mielina o neuronas lesionadas. También actúa como una célula fagocita y protege el cerebro de microorganismos invasores. Las células de Schwann hacen las mismas funciones que las diferentes células gliales del sistema nervioso central, pero en el sistema nervioso periférico. Estas son las siguientes. Como los astrocitos se sitúan entre las neuronas, absorben los restos en el caso de una lesión como la microglia, y como los oligodendrocitos, una de las principales funciones de las células Schwann es formar la mielina alrededor de los axones del sistema nervioso periférico. Los astrocitos. Estas son las células gliales más abundantes. Se encuentran en el cerebro y la médula espinal. Son neuroglia en forma de estrella que residen en las células endoteliales del sistema nervioso central. Estas forman la barrera hematoencefálica. Entre sus funciones está el suministro de nutrientes a las neuronas, pues estas ejercen enlace entre el sistema circulatorio y las neuronas. El soporte estructural, pues estas se encuentran entre las neuronas y proporcionan un soporte físico. Captación de transmisores químicos, pues los astrocitos pueden captar y almacenar neurotransmisores. Separación y aislamiento, actúan como una barrera entre las neuronas y diferentes sustancias. Las células ependimarias. Son células que recubren los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal. Se encuentran dentro del plexo coroideo de las meninges. Entre sus funciones está que juegan un papel importante en el transporte de las hormonas en el cerebro, dando lugar a la capa epitelial que rodea el plexo coroideo. El movimiento coordinado de los cilios ayuda a la dirección del flujo cerebroespinal y la distribución de neurotransmisores y otros mensajeros para las neuronas.